Cualquier Biblia que tenga. La Dios habla hoy, de la católica. Excelente. La Reina Valera, de cualquiera de los evangélicos, o la de los testigos. Cualquier Biblia que tenga sirve. Invitamos a los hermanos católicos, evangélicos, pentecostales, trinitarios, testigos, adventistas. Abran sus escrituras, aquellas personas que respiran, aquellas personas que todavía respiran, abran sus escrituras. El día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Vamos a leer la Biblia en Jeremías capítulo 30. Vamos a leer un capítulo. Jeremías capítulo 30. Vamos a esperar que algunas personas que tienen Biblia física o en el celular Jeremías capítulo 30, vamos a leer 24 versos que tiene ese capítulo. Jeremías capítulo 30. En la Biblia aparece como en el segundo libro de los profetas. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Proverbios, Cantar de los Cantares, Isaías y luego sigue Jeremías. Ahora su Biblia en Salmos y más adelantico está el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 30. Palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Muchos de los que estamos aquí en este lugar viviendo, estamos invadiendo, somos de otras regiones y pueden comprender estas palabras claramente cuando han dejado sus tierras, cuando están de extranjeros en otros lugares, como aquí en este lugar. Pueden entender lo que dice aquí, verso 3 de Jeremías 30, lo voy a leer de nuevo. Porque aquí vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y los de Judá, ha dicho el Señor, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Note que está hablando con dos pueblos, con Israel y con Judá, dos hermanos. Por eso Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, Efesios 2, 12, 13 en adelante. Señor cristiano que lee la Biblia, présteme atención a lo que dice el profeta, porque Pablo predica, escribe desde la profecía que está en el Antiguo Testamento. Pablo no se inventa nada, no saca cartas debajo de la manga. Pablo está fundamentado en la roca, en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras para Pablo son el Antiguo Testamento. Estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel, un pueblo, y de Judá, dos pueblos.
Porque así ha dicho el Señor: hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Estamos en los últimos tiempos y usted escucha de guerras que no se acaban y se suman otras y otra guerra a la que existe, y escucha de terremotos y de temblores y pestes. Ese es el principio de dolores que viene sobre la tierra, porque Jesús de Nazaret se aproxima y viene en las nubes y todo ojo le verá. El problema son los días previos a su venida, días de angustia, días difíciles. Pero Jacob, Israel, las 12 tribus, los dos pueblos, Israel y Judá, de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Este verso está hablando de Jesús de Nazaret, el Mesías, hijo de David, el rey de Israel, que vino a predicar al Dios de Israel, al verdadero, al uno y único. Eso vino haciendo Jesucristo. Eso dice aquí: David su rey, a quien yo levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y a Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Señor, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, por Segovia, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Estados Unidos, Europa, por donde te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo, porque así ha dicho el Señor: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, pero hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Por eso estamos viviendo la vida que llevamos, a causa del pecado que nosotros mismos hacemos, ofendiendo a Dios. Y por eso el Señor trae sobre nosotros un castigo con justicia, pero nos redimirá y nos busca con este evangelio de salvación para aquellos que se aperciben de sus pecados. Verso 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti. Preste atención. A pesar de que somos infieles, el Señor permanece fiel. Mire lo que dice el verso 17 en adelante: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor.
porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho el Señor, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su iglesia delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por rey, por Dios. Lo voy a leer de nuevo, porque esto es lo que es el pacto. Este es el pacto que el Señor ha establecido desde el principio. Verso 22 de Jeremías 30. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos rebosará. No se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Y eso es lo que está pasando ahora, querido oyente, señor, señora, señorita. Esto es lo que está pasando en estos fin de los días. Los temblores y pestes y los problemas económicos que todavía faltan por llegar están anunciando la venida del Rey de Reyes. Por eso se predica este evangelio del reino por todas las naciones, porque el Señor está cumpliendo unas promesas que ha dado en estas profecías para su pueblo. Su pueblo se compone de la casa de Israel y de casa de Judá. Por eso vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Y este es el pacto que haré con Israel. Mi ley, mi mandamiento, la escribiré en su mente y en su corazón. Este es el nuevo pacto. Mi ley la escribiré en su mente y en su corazón, en la casa de Israel y en la casa de Judá. Esto estamos predicando hoy a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran en estos lugares. La casa de Judá está en Israel, allá en el Medio Oriente, lo que llaman el Estado de Israel. Allá está la casa de Judá, en el Medio Oriente. Pero las ovejas perdidas de la casa de Israel están dispersas por todas las naciones. Y el Señor ha dicho, ha mandado, ha ordenado, ha decretado buscar sus ovejas, y por eso envió a su Mesías, al Cristo, a Jesús de Nazaret, el que usted conoce en la Biblia. Viene a buscar lo que se le perdió. En esta hora entonces aliste su oído para escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar poniendo esto en las manos del Eterno Todopoderoso. Muy buenas tardes a todos, comunidad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Para mí es un gran privilegio estar aquí delante de ustedes predicando el Evangelio. Los saludo en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo.
Y antes de empezar la oración les voy a leer un pequeño texto de la palabra. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto la gloria de los hombres, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podréis creer si buscáis la alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que viene del Dios único? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hablaba Jesús. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza o vuestra confianza. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Padre eterno, Altísimo Señor y Dios nuestro, me presento delante de ti y te presento, Señor, a todos los oyentes, a todos los que escuchan tu poderosa palabra, Señor, te los presento. Te pido, Señor, que seas tú perdonando nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Purifica nuestra mente, hazla blanca como la nieve. Purifica nuestro corazón, hazlo blanco como la lana. Yo te pido, mi Cristo amado, que seas rompiendo toda cadena, todo yugo, todo lazo infernal, todo espíritu de opresión, de ira, de contienda, de vanagloria, de orgullo, de desobediencia, de rebeldía, sea reprendido, Señor, en tu santo y poderoso nombre. Ato y encadeno a todo principado, a todo hueste de maldad, a todo gobernante de las tinieblas en las prisiones eternas de los abismos. Y que seas tú, Señor, desatando el poder de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que oyen. Que ellos cada día sean teniendo necesidad de ti, como el sediento tiene necesidad de beber y como el hambriento tiene necesidad de comer. Que seas tú moldeándolos como el alfarero moldea la vasija, forjándonos como el herrero forja la espada y puliéndonos como el carpintero pule la madera. Haz de nosotros instrumentos útiles para la gloria y la honra de tu nombre. Nos presentamos, Señor, delante de ti para que seas tú, Señor, haciendo una obra poderosa en esta tarde. En tu santo y poderoso nombre, Señor Jesús, lo declaro, lo confieso y lo creo, que así sea. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro sabio y eterno Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 23. Saludando nuevamente a esta comunidad, dándoles muchas gracias por regalarnos estos minutos para escudriñar un poco de la palabra. Vamos a tratar de ser explícitos. La idea no es confundirlos ni gritarlos. La idea es compartirles un poco de esta palabra, que es la que le da libertad al hombre, es la que le va a dar la salvación al hombre. Para usted, compañero minero, arriero, zapatero, mototaxi, esta palabra es para todos en general. Los compañeros han estado hablando de unas ovejas perdidas de la casa de Israel. Suena un poco como confuso. Y yo entiendo que usted de pronto está acostumbrado a los servicios que presentan las denominaciones llamadas cristianas, y
traen alusión palabras o frases como arrepiéntase, pecador. Esa no es mi intención en estos momentos. Mi intención es explicarle qué papel desempeña usted. Amén. ¿Qué papel desempeña usted como ser humano en esta tierra según la Sagrada Escritura? Usted se puede estar preguntando, ¿esta gente de dónde es? ¿A qué han venido? ¿A perturbar el ambiente? Pero créame que no es esa la intención. Jesucristo le dijo a sus apóstoles o a sus discípulos: vayan por todo el mundo y predíquenle el evangelio a toda criatura, con una intención, para que el que crea en ese evangelio sea salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del día de la ira del Señor, porque ha estipulado un día en el cual juzgará a todos los hombres, a usted y a mí también, a usted que lee la Biblia y al que no la lee. No porque yo no lea la Biblia, ese cuento no es conmigo, ese cuento es con todos, porque a todos nos creó Dios. Entonces, las ovejas perdidas de la casa de Israel no es nada raro. Usted es una oveja perdida que ha olvidado su Dios. ¿Por qué le digo que lo ha olvidado? Porque cuando usted se acuerda de su Padre, lo ama, entonces lo obedece. Y nuestro Padre Celestial, el Dios con el nombre que usted lo conozca, Él tiene unos estatutos, unas leyes, unas normas, como las tiene cualquier empresa, como las tiene cualquier rey, como las tiene cualquier líder. Por eso, por medio de la Escritura, le hacemos la invitación no solo a los no bautizados en el nombre de Jesús, sino también a los bautizados en el nombre de Jesús, de la denominación que usted pertenezca. Esta palabra es para todos. Qué bueno prestarle atención, porque la salvación Jesucristo ya nos la regaló. Lo que tenemos es que aceptarla. Tenemos que tener sentido de pertenencia de esa salvación y comportarnos como hijos salvos, como hijos de Dios. Entonces vamos a proceder a leer y a invitar a la comunidad a que saque la Biblia y se ubique. Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 23, dice así: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Los versos que estamos leyendo nos están hablando de que el Señor tiene un pueblo de ovejas, pero estas están dispersas, descarriadas por toda la tierra, y el propósito de Él es volverlas a reunir. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hablando del que usted conoce como Jesucristo. ¿Por qué dice que levantará a David renuevo? Porque en el libro de Mateo nos habla de la descendencia de Jesucristo según la carne, el cual es hijo de el rey David, o sea, descendiente del rey David. Y el rey David es descendiente de un señor que se llama Abraham. Téngalo en cuenta, tome nota, porque ese señor Abraham va a ser muy importante ahorita en esta conversa. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, o sea que no practican la piedad, son injustos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. Yo sé que aquí hay comunidad creyente, comunidad que ha sido bautizada, que ha creído en un Jesús que le han presentado sus diferentes pastores y sacerdotes. Pero el llamado en esta hora es que Jehová el Señor nos está diciendo: escudriñemos lo que los pastores, lo que los sacerdotes, los que se dicen ser profetas de Dios nos están enseñando. Si va de acuerdo a la palabra de Dios o solamente va de acuerdo a tradiciones humanas o a sueños o a visiones que no son establecidos por Dios. Eso es lo que tenemos que mirar. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo los hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. El Señor está hablando de amargura, porque el ajenjo y la hiel son cosas amargas. ¿Contra quién va a ser eso?
contra los profetas que hablan mentiras, contra los sacerdotes, los líderes que hablan mentiras, que siguen dispersando a mis ovejas, dice el Señor. Porque Jesucristo, el Jesucristo que usted conoce, curó al ciego, al sordo, al paralítico. Todo eso es innegable. Pero Jesucristo vino con una misión determinada, con una tarea específica. Él no vino solamente a dar vista a los ciegos. Eso lo fue haciendo por el camino. Eso era, como dice uno, la ñapa, esa era la encima. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a buscar las ovejas perdidas de su Padre, del que aquí en la Biblia dice Jehová de los ejércitos. Y ha enviado profetas. Le podría enumerar algunos de ellos. Profeta Isaías, el profeta Ezequiel, profeta Daniel, profeta Jonás. Hombres que tenían la palabra de Dios, no que andaban presumiendo ser hombres de Dios, como de pronto ahora tristemente vemos que todo el mundo dice ser profeta de Dios. Todo el mundo dice tener una palabra de Dios para el pueblo, pero el profeta tiene que ir acorde con la misma palabra. El profeta no puede andar hablando de adulterio y él ser un adúltero. Eso es lo que tenemos que examinar. De pronto nos deslumbran con edificios bonitos, con trajes muy elegantes, y de pronto inocentemente creemos a cualquier palabra de cualquier organización, pero la invitación es para que usted, que tiene sed de justicia de Dios, analice. Por ejemplo, a este servidor que le está hablando, no le crea nada de lo que dice si no está de acuerdo a la Escritura, porque la idea no es traer el pensamiento mío y decirle a ustedes qué pienso yo o qué creo que piensa el Señor. Yo tengo que decirles, el Señor dice en tal libro, en tal profecía, en tal capítulo. Por eso estamos leyendo la voz del profeta Jeremías, que está hablando contra los falsos profetas, los falsos líderes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Eso es exactamente lo que le estamos aconsejando en este momento. Por eso el llamado es para la comunidad en general y específicamente para usted, amigo creyente que estudia la Biblia, que se congrega en dicho lugar. Usted que tiene su congregación, sea usted el líder de la congregación o sea un creyente, un feligrés, no se conforme con ir cada 7 días solamente y sentarse a desempolvar la silla. La salvación de su alma
Evitar el castigo eterno no depende de asistir a un lugar con frecuencia. Depende de aceptar a Jesucristo, que ya hizo el sacrificio por usted y por mí, y obedecerlo todos los días de su vida. Por eso la Biblia que usted tiene es el manual de convivencia del ser humano. No es como dice la gente, que la Biblia es para los evangélicos. No, los evangélicos practican lo que está en la Biblia. Los evangélicos, los que practican el evangelio. La salvación de su alma se mantiene, se sostiene en la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Versículo 17 del capítulo 23 de Jeremías. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ser un anunciante del Evangelio no requiere muchas cosas asombrosas. Usted quiere ser la voz de Dios, acepte a Jesucristo, siga a Jesucristo antes que al mundo, antes que a su patrón, antes que a su familia, antes que a su marido, que a sus hijos. Cuando el evangelista le dice arrepiéntase, le está queriendo decir que se vuelva al camino de Dios. No le está queriendo decir que llore, o que patalee, o que se dé golpes de pecho. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es cuando la persona está cansada de ir en contra de Dios y no haya sosiego. El insomnio lo ataca, la ansiedad, los problemas. Es ahí donde tiene que reconocer que el único que le puede dar tranquilidad, libertad, vida eterna es Jesucristo de Nazaret, obedeciéndolo y andando en su palabra, no haciendo lo que le dice fulano de tal, porque fulano de tal le puede decir que tiene que ayunar, que tiene que congregarse en dicha iglesia, pero si usted el corazón no se lo ha entregado a Jesucristo, todo eso sería en vano. Todo eso quedaría siendo solamente un sacrificio. Porque de nada sirve ir a la notaría. De nada sirve ser sumergido en una piscina o en un río, creyendo que le está entregando la vida al Señor, pero en su corazón todavía hay maldad, en su corazón todavía hay desobediencia. Entonces no es de pronto tanto escuchar lo que diga
el pastor, el sacerdote, el papa, sino escuchar lo que dice Dios. No se fije mucho en la ropa, porque eso es engañoso. No todo el que anda vestido con una corbata y con unas zapatillas, anda en un buen carro, es un hombre de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. El que dice ser siervo de Dios y palabra de Dios, tiene que hablar primeramente con el testimonio de Él y el de Jesucristo. Dice el verso 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Por eso hay un verso hermoso en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque sigue diciendo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero tristemente el verso termina diciendo, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Predicando en el nombre de Jesucristo no significa que yo soy de Jesucristo, porque aquí el profeta está diciendo, yo he oído a aquellos profetas que dijeron profetizar mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Escúcheme, comunidad, esto no es que alguien venga y le diga yo soñé con usted y lo vi bautizado, lo vi vestido de blanco o lo vi vestido de negro. No, no le crea eso, esos son hechiceros. El Señor ya dejó su palabra escrita. Para eso tenemos una Biblia de cualquiera. Todas tendrán un poco cambiar la letra, pero significan lo mismo. Dios lo bendiga, papi. Entonces no crea tanto porque alguien se emocione y grite y brinque o hable cosas que parecen extrañas y a veces nos hacen creer que este hombre habla en lenguas, entonces Dios está con él. El espíritu del enemigo también usa artimañas para engañar, aún en las mismas congregaciones. Hay que prestar mucha atención si los espíritus son de Dios o son del enemigo. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Entonces usted dirá, no, es que yo ya me bauticé, yo ya soy evangélico, creyente de cualquier denominación. Por eso yo lo invito a que usted constate qué le están enseñando. Usted es una oveja perdida que se le perdió al Señor. ¿A cuál Señor? A Dios, al único y Salvador, al único eterno Dios que hay. Se le extravió, se le descarrió como hijo desobediente, como la historia del hijo pródigo que pidió su herencia y se fue a gastarla por las naciones. Y cuando se vio ya en la inmunda, dijo, no, yo voy a volver a la casa de mi padre. Así estábamos usted y yo. Pero ¿cómo me acerco yo a Dios? Arrodillándome allá en una esquina en mi casa. Si es de corazón compungido, sí. Pero aquí está la palabra. Aquí el compañero leyó ahorita los libros que Jesús menciona a Moisés. Y hay unos libros en la Biblia que le tienen
a usted la clave para entrar en el reino de los cielos y evitar el castigo. Sigo leyendo al profeta. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Mire la afirmación tan comprometedora que está haciendo el Señor aquí. Yo estoy contra los profetas que hurtan. ¿Qué es hurtar? Robar, excelente. Por aquí alguien dijo que hurtar es robar. Eso es hurtar, robar, tomar lo que no es suyo. Y el Señor dice que está contra los que hurtan mis palabras. Eso mismo dice Deuteronomio capítulo 4 verso 2. La palabra de Dios no es para usted robársela, quitarla y así permitir que las ovejas del Señor sigan sin Dios, sigan descarriadas. ¿Qué le podrán haber robado los profetas o los líderes, los sacerdotes, los pastores a la palabra de Dios? Por ejemplo, un mandamiento se enseña, o mejor dicho, no se enseña. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y usted preguntará, ¿qué es eso? Por eso dentro de 7 días, si el Señor nos regala la vida, vamos a estar ubicados unos kilómetros más adelante, para que usted, no kilómetros, son 1000 metros, de aquí a ahí por ahí, vamos a estar unos metros más adelante para que usted que está escuchando tenga continuidad, porque esta palabra hay que cogerla como cuando uno está avanzando. Usted no puede meter un avance 10 metros, que eso lo hace en un día si es por tierra, y al otro día no vuelve porque no cogió nada. Usted sigue hasta que coge una rayita, una veta, y sigue hasta que coge la mina. Este evangelio es de perseverar, no es de escuchar un día, una tarde, arrodillarse a llorar y mañana continuar con la misma vida de desobediencia. La cachama, la cuajada y el agua casero. El Señor va en contra de los que suprimen las palabras de la Biblia, los mandamientos. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 16. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo los profetas de hoy han sustraído la palabra. En este capítulo está la historia de un joven que nació ciego y el Señor Jesucristo le devolvió la vista. Dios lo bendiga. Miren la delicadeza de la palabra de Dios para que usted no se meta en problemas. Dice el verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.
O sea que el hombre que procede de Dios guarda el día de reposo. Eso no hay que explicarlo. En esta historia el Señor sanó a un joven que nació ciego en día de reposo. Y cuando los fariseos le preguntaron al joven, él les dijo, vea, me sanó. Y ellos insistían y preguntaban. Entonces uno de los fariseos dijo, no, ese hombre no puede proceder de Dios porque no guarda el día de reposo, creyendo que en día de reposo no se podían hacer sanaciones, porque algunas religiones enseñan eso. Pero el mismo Mateo 12:12 dice que en el día de reposo es permitido hacer el bien, es lícito. El profeta Jeremías está diciendo, yo estoy contra los que se roban mi palabra. Entonces, si en su congregación le enseñan, Dios lo bendiga, que no hay tal día de reposo, o que el reposo es ser bautizado porque ya Cristo lo conoció, le están no solo robando la palabra, sino que le están robando la salvación. Yo por eso le digo, mire qué le están enseñando, porque esto es serio, esto es delicado. Voy a seguir leyendo al profeta Jeremías. Pero si ellos, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Verso 33, y cuando te preguntare ese pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijereis profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, ¿por qué dijisteis esta palabra? ¿Por qué dijisteis esta palabra? Profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Hoy se nos ha predicado, en las iglesias se nos predica milagros, se nos predica arrepentimiento, pero no nos explican qué es arrepentimiento y no nos explican el milagro que tiene que ver con la salvación mía. Hay una historia en el libro de Mateo que siempre la dejamos a media, yo se la voy a tratar de explicar un poco. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Verso 21.
Simón. Mi compañero tiene unas Biblias que quiere regalar a una persona que esté interesada. Una persona que no tenga Biblia se puede acercar. Aquí lo vamos a estar esperando unos minutos aún después de terminar la prédica, para que usted se meta en el cuento, para que usted averigüe por su salvación, porque le estamos hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel, que está hablando la Biblia, no es un país, sino una descendencia de un hombre llamado Israel. Por eso dice que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, verso 21. Preste atención, compañero del cristianismo, porque esta historia de pronto lo va a confundir un poco, pero la idea es que usted hoy entienda quién es usted y a quién ha venido siguiendo. Y si lo ha venido haciendo mal, todavía estamos vivos para reconvenir. Dios lo bendiga, Chucho. Dice Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Présteme atención. Jesucristo de Nazaret le dijo a una mujer que estaba clamando: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y lo curioso es que el Señor Jesucristo le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí es donde tenemos el problema en las iglesias. ¿Cómo que Jesucristo solo es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y entonces a mí que me han enseñado que ya soy salvo y que Jesucristo me salvó, pero Jesucristo a esta señora le dijo: mujer, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí tenemos que parar la cinta un rato y preguntarle al líder: ¿qué pasó ahí? Esas ovejas perdidas de la casa de Israel son 12 tribus, 12 familias, hijos de un señor llamado Abraham. Génesis capítulo 12. Devuélvase la Biblia al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12. Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición para todas las familias de la tierra, incluido este pueblo, incluido este barrio.
no hizo acepción. Esas 12 tribus fueron dispersas. El pueblo de Dios fue disperso a causa del pecado del hombre, a causa del pecado de sus reyes, de sus profetas desobedientes, a causa de un hombre llamado Salomón. Pero el Señor, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo con esta palabra que le estamos trayendo hoy. Porque Jesucristo, según la carne, viene de la descendencia del rey David, y este a su vez viene de la descendencia de Abraham. ¿Dónde está escrito eso? Eso está escrito en el libro de Mateo. Jesucristo viene buscando las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Porque, escúcheme con atención, a usted no lo salva la iglesia tal, no lo salva la denominación tal. A usted lo salva Jesucristo, y usted persevera en esa salvación en la obediencia al mandamiento. Pero si quebrantamos el mandamiento conscientemente después de haber sabido, ya el problema no es de identidad, el problema no es del profeta sincero, el problema no es del evangelista. Usted me preguntará a mí, como le preguntó el carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde. ¿En qué versículo estará eso aquí, mis compañeros, que me colaboren? Porque Pablo le respondió al carcelero, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les predicó la palabra al carcelero y a su familia, y los bautizaron y fueron salvos. Pero ¿qué palabra le predicó? ¿Le predicó milagros? ¿O le predicó la obediencia a los mandamientos del Dios de Israel? Hechos capítulo 16 verso 31, ahí está. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque ustedes dirán, están echando mucha carreta y no me han enseñado nada. Solo me han hablado de unas ovejas y nosotros no somos aquí pastores. Tiene razón, la idea no es confundirlo. La idea es decirle que usted es una oveja perdida de unos ancestros que están en la Biblia, porque usted no nació, o al menos su familia no es de acá, su descendencia no es de aquí. Fuimos esparcidos por todos estos lugares, por todos estos montes, y hasta aquí llegó hoy la palabra del Señor, para que usted escuche y la ponga por obra. Si está cansado de vivir como vive, si está cansado de ver que en su vida no pasa nada espiritualmente hablando, esta palabra es para que usted la escuche, tome nota. De pronto le han hablado de los mandamientos de Dios en su iglesia, está muy bien, pero por favor que no le roben la palabra. Los mandamientos son muchos, no son solamente 10. Inclusive de esos 10, unos se roban el segundo, otros se roban el cuarto. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer, mujer, yo soy enviado es a unas ovejas que se le perdieron a mi padre. Ella entonces vino y se postró ante él, capítulo 15 de Mateo, verso 25.
ella se postró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea que los hijos son los hijos de Israel, los hijos de Abraham. Porque a Abraham le dijeron: en tu simiente, en tu semilla, en tu semen, en tu descendencia, en tu familia, van a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque por el semen de Abraham vino Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la profecía. No es que usted mencione a Abraham y es salvo. Usted es salvo por medio de Jesucristo, que es nuestro mediador. Pero cuando usted es salvo, entonces su conducta tiene que decir: yo soy un hijo de Dios. Y ya no puede vivir de cualquier manera, no debe, sino que debe obedecer a lo que le dice el Dios de Abraham, el Dios de sus padres. Estamos bregando a que usted comprenda un poquito. Estamos bregando a que usted comprenda quién es usted. Tanto el compañero que no ha sido bautizado en ninguna iglesia, pero también hablo con los que conocen de la palabra. No cierre su corazón. No diga usted que me tiene que enseñar a mí, porque yo no le estoy enseñando nada de mi parte. Yo le estoy leyendo lo que dice la Escritura. Y la Escritura dice que el mismo Jesucristo vino a buscar a los hijos perdidos de las tribus de los israelitas. Porque la Nueva Jerusalén, el reino de Dios, que según Apocalipsis capítulo 21 descenderá del cielo para los que practican la justicia, para los que se complacieron en la ley de Dios. En este reino no habitará nadie que no haya sido reconocido como israelita o injertado en este pueblo. La mujer, el Señor le dice, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y desde ahí me dice el líder: vea, lo que pasa es que vea que no era israelita y el Señor le hizo el milagro. Eso es verdad. Pero yo le pregunto, ¿de qué le sirvió ese milagro a esa señora si no volvió a aparecer en la historia? Porque cuando Jesucristo le dijo: hágase como quieres, tenemos que mirar qué era lo que quería la muchacha. Ella quería solo un milagro y no quería al hacedor de los milagros, porque se conformó con recibir la ñapa, la migaja que fue el milagro. Pero la Biblia no vuelve a mostrar que esa señora siguió a los pies de Jesucristo como si siguió el leproso. Porque fueron sanos 10 leprosos. ¿Y qué es más importante? ¿Recibir la sanidad física o recibir el conocimiento, la luz, la sanidad espiritual? Usted saber que un día, cuando el terremoto acabe con esto, o el fuego, o lo que sea, usted diga: yo tengo una patria, un lugar donde voy a vivir eternamente.
porque hice conforme me mandó mi Señor. Porque el evangelio que le predican hoy, que es para prosperidad, para salud, ese evangelio no lo habla la Biblia. El Señor sanó mucha gente, pero era para darse a conocer. Aquí le podemos regalar una Biblia, pero eso no lo va a salvar tampoco. Es para que la lea y la obedezca. Por eso la estamos regalando. Acérquese, pregunte. No lo vamos aquí, como dice la gente, no lo vamos a banderear. Venga por su Biblia, diga, me interesa este evangelio, me interesa la salvación mía y de mi casa. Regáleme una Biblia, y aquí hay un señor que tiene un bolso ahí lleno de Biblias. Fueron... Bueno, yo tengo mucho Congo aquí, ¿dónde están los leprosos? Pues fueron sanados 10 leprosos, escuche bien. Fueron sanados 10 leprosos que estaban excluidos de sus familias, de sus trabajos, de la sociedad. Y Jesucristo pasó y ellos salieron y le clamaron. Porque cuando usted le clama, Jesucristo lo escucha. En la misma historia del ciego dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. En el Evangelio de Lucas 17 está la historia de los leprosos. Y fueron sanados 10. Pero de esos 10, 9 volvieron a sus labores, volvieron a su mundo. Eso hizo la mujer de Mateo 15, volvió a su mundo y no prestó atención a lo que el Señor tenía que decirle. Solamente le sanó la hija y se fue. Y yo creo que a muchos nos ha pasado así, que el Señor nos ha curado hasta el cáncer y hasta ahí conocimos a Dios y ya no nos interesa. Los leprosos fueron sanados y se fueron donde sus mujeres, donde sus amos, para todas partes, y se olvidaron del que los había salvado. ¿Será que cuando el Hijo de Dios, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesucristo vuelva en las nubes, será que usted, que se conformó con el milagro y no se complació en su palabra, va a ser bien recibido? ¿Será que esa mujer que le sanaron la hija va a ser bien recibida? Pero hubo uno de esos 10 leprosos que volvió. Y dice la Biblia que se postró su rostro en tierra y le dio gracias al Señor por haberlo sanado, y era un samaritano. Tampoco era de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero por la obediencia, por haber aceptado a Jesucristo, fue injertado en su pueblo. Eso es lo que usted tiene que entender, querido compañero creyente, querido líder. No tenemos nada en contra de nadie, simplemente no queremos que el pueblo de Dios siga siendo engañado con falsas doctrinas, con falsas profecías, omitiendo la ley del Creador. Jesucristo le responde al leproso: tu fe te ha salvado. Porque la fe nos ayuda a la salvación, pero la fe es la fidelidad que tenemos a la palabra de Dios, la obediencia, esa es la fe. Seis y 20 de la tarde, vamos a estar hasta las 7, ya vamos a acabar, para que usted se acerque y pregunte: vea, yo quiero saber qué debo hacer, me siento incómodo, ¿cómo vivo? ¿Dónde tengo que asistir? Enséñeme de ese Dios que ustedes predican. Tengo 40 años, tengo 80 años, no importa, mientras esté vivo, tiene esperanza de resurrección para vida eterna.
Amigo cristiano, amigo creyente, amigo que tiene sed. Los mandamientos que estamos leyendo, las promesas que se están leyendo aquí, se las hicieron a un señor llamado Abraham. En Génesis, a partir del capítulo 12, usted lo lee. Y curiosamente, en el Nuevo Testamento nos lo nombran otra vez, muchas veces. Pero yo le voy a citar un libro de Gálatas, capítulo 3. Y lo voy a leer desde el verso 26. La Biblia es una historia de amor, de un padre que envió a sus hijos a recoger unas ovejas que se le perdieron y se confundieron entre las naciones, abandonando las instrucciones de su padre. Y hoy muchos predican: nuestra iglesia es la verdadera, seguimos al Dios eterno. Pero la obediencia al mandamiento dice lo contrario, porque desobedecen muchos mandamientos. A Abraham le dijeron: Abraham, váyase de donde usted vive, porque yo voy a hacer un pueblo con usted. Y engendró un hijo llamado Isaac, y engendró un hijo llamado Jacob, el cual se llama Israel, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y de ahí fueron esparcidas por toda la tierra. Y en Gálatas capítulo 3, le voy a leer desde el verso 26, para que usted, amigo creyente en la casa, para que usted en la casa lea. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si usted fue bautizado en Cristo Jesús, si usted es salvo por medio de la fe, el versículo 29 le dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea que usted es cristiano, es hijo de Abraham. Por eso le venimos a enseñar, a compartir los mandamientos que son para el pueblo de Dios. Porque no hay mandamientos para una iglesia moderna. No los encuentra usted en la Biblia. Si usted sabe en qué libro de la Biblia están los mandamientos para las iglesias modernas, nos los comparte, por favor, para nosotros enseñarlos. Pero los únicos mandamientos, las únicas normas que hay para los hijos de Dios están en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, pasando por la ley del famoso Moisés, que no es la ley de Moisés sino la ley de Dios, que está en los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o como la Torá, como lo llaman los judíos, la Torá, la instrucción de Dios para su pueblo. Ahí usted va a encontrar qué debe hacer cuando decida aceptar el evangelio del reino de Dios. Efesios capítulo 2, verso 20.
nos enseñan mucho a tomar el ejemplo de los apóstoles. Y no está mal, porque fueron los apóstoles de Jesucristo, que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el versículo completo nos dice que debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los profetas representan los mandamientos de Dios, la ley, porque Moisés es un profeta. Y el mandamiento de no matar, de no robar, de honrar padre y madre, está en los profetas. Cuando los apóstoles enseñaron lo que los profetas ya habían dicho de parte de Dios. El apóstol no puede enseñar nada nuevo, porque la palabra que estamos predicando no es nueva, es el mandamiento antiguo. El mandamiento que está desde el primer libro de la Biblia. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Volvemos a Jesucristo. Pero Jesucristo no tiene mandamientos nuevos. Las mismas palabras que Jesucristo predicó y enseñó fueron las palabras de su Padre, como lo conoce usted, Jehová. No puede Jesucristo traer mandamientos nuevos, porque sería un hijo mentiroso. Y es el único que es verdadero. Vamos a terminar para hacer una nueva invitación. La comunidad, aquí estamos otro ratico. Acérquese, pregunte. Dios la bendiga. Pregunte. ¿Está bien asistir a mi iglesia? Sí, asista. Pero que le lean la profecía, que le expliquen a qué vino Jesucristo. Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales usted y yo hacemos parte, y por medio del Evangelio estamos siendo traídos de nuevo a Dios, a sus mandamientos, a sus leyes, porque la Biblia dice, el ciego le dijo a los fariseos, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, se arrepiente y hace su voluntad, a ese oye. Pero eso ya estaba escrito también en los Proverbios, porque Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración a Dios también es rechazada, también es abominable. Y de pronto creemos que por mucho orar, así estemos en desobediencia, el Señor está muy contento, pero la Biblia dice otra cosa. Hay que prestar atención a las palabras del Señor por medio de sus profetas, por medio de Moisés, por medio de Jesucristo, porque todas son la misma. Acercarnos a Dios para que Él nos escuche, para que Él nos haga de su pueblo, para que Él nos bautice con su palabra, con su espíritu, y podamos decir, soy hijo de Dios, soy una oveja que se dejó encontrar por el buen pastor, Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, poderoso y sabio Dios, en esta hora, por habernos permitido traer la palabra, Señor, a este rincón del mundo. Te pido, Padre Santo, que por medio de tu Espíritu, de tu palabra, Señor, convenzas a todo aquel que quiera, Señor, que tú le libertes, que tú le enseñes, que tú lo guíes. No importa su edad, no importa su condición física, su condición económica. Al que a mí viene yo no le echo fuera, eso dice el Señor. Te doy muchas gracias, Señor, también por mis hermanos que están aquí presentes, para que nos fortalezcas y nos ayudes a continuar predicando este precioso evangelio, en el nombre de nuestro poderoso Dios y su Hijo Jesucristo. Amén.
Recuerden que aquí estaremos 15 minuticos esperándolos. Acérquense. Familia, Aquí estamos esperando. esta canción es para todos los que sienten que no tienen mucho que ofrecer, pero todavía tienen un corazón dispuesto para Dios. Si puedes, levanta tus manos y canta con nosotros. Con las manos vacías hoy me acerco a ti. No traigo grandes tesoros, solo lo que queda en mí. No puedo impresionarte, tú conoces mi verdad, pero vengo ante tu presencia con ganas de comenzar. Te puedo entregar mi alma, aunque cansada está, mi corazón quebrantado, solo tú lo sanarás. Recíbelo, buen pastor, tomado entre tus manos, lo que el mundo hizo pedazos, tú puedes restaurarlo. Aquí está mi vida, Señor, no la quiero guardar, aunque parezca pequeña, te la vengo a entregar. Usa mis manos, Señor, aunque vacías están, llénalas con tu poder, con tu gracia y tu verdad. Usa mi vida, Señor, a tu servicio la doy. No será mucho lo que tengo, pero todo tuyo soy. A ver, todos juntos. Usa mis manos, Señor, llénalas con tu poder. Usa mi vida, Señor, todo tuyo quiero ser. Otra vez más fuerte. Usa mis manos, Señor, llénalas con tu poder. Usa mi vida, Señor, todo tuyo quiero ser. No traigo fama ni gloria, ni algo que presumir, pero traigo un corazón que quiere vivir por